Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Ilu y el día de hoy vamos a dedicarnos a buscar información sobre lo que están leyendo en el título. ¿En Bolivia hubo un nuevo fraude electoral? Yo prefiero creer que sí. ¿Es eso o creer que en Bolivia decidieron votar por sus verdugos socialistas, que usualmente suelen ser verdugos independientemente del país en el cual surjan estas alimañas, ¿no? Bueno, el ingeniero Edgar Villegas, que el año pasado fue bastante eficiente a la hora de exponer y encontrar irregularidades que terminaron dando como resultado una gran evidencia de fraude electoral en el año 2019 en las elecciones viciadas de grandes indicios de fraude que fue confirmado por la OEA y por otras instituciones. La evidencia estaba en todos lados del fraude electoral del año pasado de 2019. En esta oportunidad el señor Edgar Villegas menciona hace pocos días que ha encontrado ciertas irregularidades en las elecciones de este año 2020, lo cual pues apuntan levemente de que un posible fraude sí existen probabilidades de que pudo haber ocurrido, pero de momento solamente son irregularidades, como lo dice él mismo. El video que vamos a ver a continuación es del señor Edgar Villegas, mostrando una primera parte de lo que es las evidencias del fraude del año pasado, 2019, y seguido de lo que ha ocurrido este año. Veamos qué es lo que él expone, que es muy interesante, y en especial la parte final donde hace una observación que se utilizó cierta excusa el año pasado que hoy podemos ver que no era válida. Veamos el video. Buenos días, Bolivia. En esta transmisión vamos a hablar sobre los resultados del ejercicio ciudadano Cuido mi voto y sobre las irregularidades encontradas en las elecciones del 18 de octubre. Es muy importante mencionar que no hemos podido demostrar un fraude electoral masivo. No hallamos suficiente evidencia material para demostrarlo, pero sí irregularidades que al menos ameritan ser aclaradas. Repito, no hemos podido demostrar un fraude, pero esto no es concluyente sobre su existencia o ausencia. Sin embargo, vamos a mostrar las limitaciones que tuvimos en nuestros estudios y las irregularidades mencionadas. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, en otros videos la explicamos más a profundidad. Y bueno, en primer lugar agradecer a toda la gente que fue parte de esta iniciativa. Y bueno, entonces, como saben, en Cuido mi voto teníamos una aplicación móvil que permitía enviar fotos de las actas, y los envíos que recibimos a través de Cuido mi voto y otros medios, tuvimos en total envíos aprobados de 3.700 mesas distintas, principalmente de ciudades. Pero aproximadamente la mitad fueron fotos de actas y el resto fotos de pizarra. Entonces estaríamos hablando que tuvimos aproximadamente unas 1.800, pongámosle 2.000 fotos de actas, ¿no? Y bueno, estas fotos, como nos habíamos comprometido, las comparamos con las del órgano electoral y bueno, no encontramos diferencias significativas. Pero, bueno, como mencionaba, bueno, solo son 2.000 de las aproximadamente 35.000 que hay en total, y que sí contábamos en el TREP, por ejemplo, ¿no? Entonces, y aparte, los envíos que recibimos fueron principalmente de ciudades, no del área rural. Entonces, sí, realmente fue una gran diferencia con tener el TREP, ¿no? Que bueno, como saben, teníamos el año pasado el TREP, que permitía tener fotos de las actas, fotos, no escaneos, que se publicaban muy rápido, ¿no? Muy rápido, porque se transmitían por internet,
y bien terminaba la elección, ¿no? Y bueno, el notario sacaba la fotografía, pasaba una transcripción y después se publicaba en la página del TREP. Pero es algo que no tuvimos este año, ¿no? Y que eso fue una de las mayores limitantes que tuvimos para hacer nuestros estudios. Porque el TREP fue fundamental en los análisis que realizamos el año pasado, ¿no? Y bueno, lamentablemente no contamos con esa herramienta. Y sí, bueno, en su momento yo lo hice saber al Tribunal Supremo Electoral cuando anunciaron que no iban a publicar las fotos de las actas. Bueno, primero en privado, después en público, incluso mandé una carta manifestando la importancia de contar con estas fotografías, ¿no? Y finalmente se decidió cancelar totalmente el DIREPRE que iba a ser en este año el sistema de conteo rápido, ¿no? Y bueno, que la verdad, me parece, la verdad, yo estaba en shock cuando anunciaron que no iba a haber ni siquiera DIREPRE. Y bueno, eso generó muchísimas susceptibilidades y me parece bien fundadas porque, bueno, el DIREPRE se anunció hace meses como una garantía de transparencia, ¿no? El mismo Tribunal Supremo lo dijo, una garantía de transparencia, que era imposible que tenga algún corte o algún problema por el estilo, y terminó cancelándose por deficiencias técnicas, ¿no? Y horas antes de las elecciones. Bueno, entonces, para que se entienda un poco la importancia del TREP, ¿ok? Por ejemplo, el año pasado hicimos, como saben, una comparación de TREP versus el cómputo, el 2019, ¿ya? Entonces acá voy a mostrar solo un par de ejemplos, para que vean cuán útil fue el TREP, ¿no? Como saben, nosotros hicimos una comparación, bueno, inicialmente, digamos, numérica, y sobre eso, si encontrábamos algunas diferencias o anomalías estadísticas que llamaban la atención, entonces empezábamos a revisar ya las imágenes, ¿no? Y acá, por ejemplo, tenemos, acá está en el TREP, repito, es del año pasado, y acá tenemos un acta, por ejemplo, de la 31277, en la que en la foto del TREP, acá tenemos, por ejemplo, para CC 42 votos en presidencial y 28 en diputados, ¿no? Pero posteriormente en el cómputo apareció volteado, ¿no? Lo de diputados apareció en presidente, acá 28, ¿no? En la foto del TREP era 42, y en diputados apareció 42, ¿no? Y en la foto del TREP era 28, entonces hubo acá un volteo, digamos, entre presidente y diputados. Y eso ya, este año ya fue imposible de comprobar, porque ya no contábamos con esta foto del TREP, ¿no? Simplemente había que esperar a tener el acta, la imagen escaneada, ¿no? Que se publicaba en cómputo, que como saben, bueno, el cómputo tarda mucho más que el TREP. Entonces ya no se pudo hacer estas comparaciones, ¿no? Entonces este año no sabemos si esto sucedió, ¿no? Porque ya no tuvimos con qué comparar. Ok, entonces ese es un ejemplo, ¿no? Por mencionar de muchos que hallamos el año pasado. Acá hay otro, ¿no? Bueno, en realidad es la misma acta, y como pueden ver acá, en los delegados, por ejemplo, esta es la foto del TREP, y acá firmaba Iván Aparicio, no sé qué tantos, como delegado, ¿no? Y acá, en la imagen ya del cómputo, aparecía otra persona, ¿no? María Luisa, etcétera, ¿no? Respecto a las firmas, no sé si serán las mismas, pero el punto es que es otra, este es otro papel, ¿no? Pero en teoría esto debería coincidir. Y acá igual lo mismo, ¿no? Acá tenemos se nota que la escritura es diferente, incluso acá está con I latina, acá con Y. Entonces cuando esto debería coincidir, porque en teoría era la misma acta, pero hubo este tipo de alteraciones el año pasado, pero que este año ya no pudimos verificar, ¿no? Ya no, porque no había esta foto del TREP, solo tenemos cómputo, que es lo que se publica oficial en la página. Ok, entonces esos son ejemplos. Acá hay uno más, ¿no? Por ejemplo, acá es igual, esta es la misma acta en la foto del TREP. Podemos ver que las firmas, bueno, tal vez por la calidad de imagen, no sé cómo bien se note, pero las firmas están en otra ubicación, ¿no? Hasta hay diferencias. Entonces, y eso no debería pasar, ¿no? La foto del TREP debería ser exactamente igual a la de cómputo, ¿no?
Entonces, que haya un cambio de firmas, eso ya es terrible, ¿no? Acá podemos ver, igual acá se escribió que se llama con letra carta, acá Teodosia, no sé qué, y acá está ya con otra letra, ¿no? Con letra imprenta. Entonces acá hubo igual una alteración del acta, cosa que, repito, este año no había forma de verificar porque solo teníamos esta imagen ya publicada en la página, ¿no? Entonces, no, la verdad es que nos limitó muchísimo, era uno de nuestros análisis principales. Con el TREP incluso teníamos análisis preprogramados que se basaban en el TREP, ¿no? Y bueno, eso fue una limitante muy, muy grande que tuvimos este año para nuestros análisis. Ok, prosigamos. Bueno, otra cosa que no se pudo realizar este año es el análisis del número de documentos de identidad. ¿Ya? Por ejemplo, bueno, el año pasado uno podía buscar simplemente por el número de documento de identidad en qué mesa uno estaba inscrito o habilitado, ¿no? Entonces así es que pudimos hallar los documentos de identidad de 1, 2 o 3 dígitos incluso, ¿no? Y bueno, eso es algo que este año ya no se pudo porque este año ya pedía la fecha de nacimiento, ¿no? Entonces no podíamos simplemente poner, no sé, aquí el número de documento de identidad 2 y ver si estaba inscrito, ¿no? O en qué mes estaba inscrito. Entonces este año ya no era posible porque se pedía la fecha de nacimiento, ¿no? Entonces es otro análisis que no pudimos realizar este año. Okay, entonces esas fueron limitantes que hubo, sobre todo la del TREP fue muy, muy, muy importante, ¿no? Fue una pérdida muy grande. Bueno, siguiendo. Ok, entonces ya viendo las irregularidades de este año, esto ya es elecciones 2020, bueno, vamos a mostrar algunas. Por ejemplo, una que sucedió varias veces, es esta, que los votos de Comunidad Ciudadana se los anotaron en Libre 21, ¿no? Esto habría sucedido al anotar en el acta, ¿no? Entonces acá claramente, bueno, Comunidad Ciudadana está con 0 y Libre 21 con 116, y bueno, esto acá es obvio que se anotó al revés, porque podemos ver incluso en diputados que Comunidad Ciudadana sí tiene votos, muchos votos, y Libre 21 no tiene porque es un partido que se retiró de las elecciones, ¿no? Entonces acá pasó esto, inicialmente fue computado tal cual, y posteriormente bueno, se los anuló estos votos, ¿no? Del Libre 21, acá podemos ver, 116 votos había, y pasaron a nulos, acá tenemos 123 nulos, y Comunidad Ciudadana con 0, terminó con 0, ¿no? Entonces, bueno, ahí perdió, bueno, se anularon esos votos, ¿no? Y este no es un caso único, ¿no? Ha pasado en muchas actas, y bueno, en algunas, por lo que pudimos observar, en algunas sí bueno, se hizo una corrección, como que sí pasó a Comunidad Ciudadana, pero en otras no, en otras como esta, se anularon los votos, así de sencillo, se anularon, y bueno, eso fue un perjuicio de un partido. Okay, después puede estar el acta 22090. Okay. Y es un ejemplo de varios que, ¿ya? Después, otro que hubo es errores de redondeo, le llamaríamos, que en la página oficial del cómputo, si sumabas partido por partido, muchas veces sumaba más de 100, ¿no? Acá, por ejemplo, en esta captura, que la hemos verificado, acá se suma más de 100.02%. Por más de que sea una cifra muy pequeña, esto no debería suceder. Yo sé que pueden decir que no, es que fue por un error de los redondeos y que por eso se pasa, pero estamos hablando de un sistema tan delicado, en algo tan importante como son las elecciones, las más importantes de las últimas décadas. No podemos tener estos errores, ¿no? de que se supere el 100. ¿No? Ahora, ha habido gente en redes que puso incluso diferencias mayores, que sería mucho más del 100, pero no pudimos verificar, pero este es un ejemplo claro, ¿no? Entonces no podemos tener algo así en una cuestión tan delicada, ¿no? Entonces esto es definitivamente una irregularidad. Ok, prosiguiendo. Votos perdidos, ¿no? Que esto también en redes se conoció como que le llamaban corte de papeleta, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando votamos, uno en su papeleta
eso va a contar como un voto en presidencial y otro voto en diputado, ¿no es cierto? Por más de que se anule el voto o que esté blanco, igual va a contar como un voto para presidencial y un voto para diputado. Entonces deberían coincidir el total de votos de presidente debería coincidir con el total de diputados. Acá, por ejemplo, vemos que eso no ha sucedido. Si vemos el total de votos en presidente, acá la transcripción está correcta. Y tenemos 194 votos para el presidente, pero para diputados solo 179. Entonces se perdieron 15 votos, porque esto debería ser 194, 194. Se perdieron 15 votos, algún partido perdió 15 votos, no sabemos cuál, ¿no? Y esto igual habría sucedido al llenar el acta. Entonces, este es igual un caso de muchos que hubo, ¿no? Como decía, le llaman corte papeleta porque es como si algunas papeletas en este caso no hubieran tenido la parte de abajo de diputados, ¿no? No estamos diciendo que eso ha sucedido, pero es bueno, una analogía que se hace. Entonces, este caso pasó varias veces también. Y lo que llama la atención es que igual en algunos errores así de coincidencias aritméticas, algunos eran corregidos después en la página del cómputo, pero otros no, como este caso, ¿no? Este se computó tal cual. Y bueno, esto sí, como decía, habría sucedido también al momento de llenar el acta, ¿no? Hubo varios casos así. ¿Ok? Y bueno, acá hay una irregularidad más que no están las huellas de salida de los jurados, ¿no? Y eso sí debería existir, es muy importante. De hecho, la huella en el cierre se podría decir quizás más importante que en la apertura. Esta es la mesa 76-19-6, ¿no? en Warnes. Bueno, y como decía, este caso se repitió varias veces también. Después, ¿qué más? Allá. Acá tenemos una pericia caligráfica que hicimos, ¿no? con un experto, en que tenemos algo que me parece muy, muy, muy delicado, que son actas llenadas por la misma persona, ¿ya? Acá tenemos el acta 35369, 35370 y 35371. Entonces, esto lo ha analizado el perito calígrafo, ¿no? Acá vemos que acá los conteos todos de los votos fueron llenados por la misma persona en las tres actas. O sea, de hecho, en todo el recinto se llenó por la misma persona, ¿no? Acá el perito calígrafo ha determinado que esto ha sido escrito por la misma persona, ¿no? Incluso hasta visualmente nosotros podemos notar que son los mismos números, ¿no? Es la misma letra. ¿Ya? Entonces se llenó, acá se puede notar en las X, en los números, etcétera, etcétera. Incluso habrían cerrado todas las mesas al mismo tiempo, a las 17:15, ¿no? Y acá entonces todo llenado por la misma persona, ¿ya? Y eso definitivamente es una irregularidad. Acá podemos ver las actas, si quieren ver un poco más, acá están ampliadas, ¿no? Acá están completas, ¿ya? Esto habría sucedido en Cochabamba. ¿Ya? Acá está una de las actas, la segunda y la tercera, ¿no? Entonces podemos apreciar que los números son los mismos, ¿no? Ok, ahora, aquí hay algo muy importante a mencionar del experto que analizó esto. ¿Ya? El año pasado sucedió esto también, la OEA lo observó y este año se ha vuelto a repetir. ¿Ya? Ahora, un argumento que daba el órgano electoral el año pasado decía que hay gente que no sabe, bueno, sobre todo en el área rural, que no sabe escribir bien, ¿no? Y que por eso había veces en que otra persona, digamos, podían llenar las actas, o varias actas, ¿no? Pero en este caso no es así, porque según el experto calígrafo, estas firmas se llaman en su terminología, espero no equivocarme, evolucionadas, ¿no? Quiere decir que son muy estilizadas, que tienen ornamentaciones, etcétera, etcétera. Entonces que son de gente que sí sabe, que no tiene ningún problema en escribir, ¿no? Entonces, alguna de estas personas, de los 5 jurados, o de los 6, mejor dicho, podría haber llenado las actas, y eso podemos ver en las 3 que tenemos, ¿no? Acá está por ejemplo, primero en la 70, perdón. Acá en la 70, entonces vemos varias de esas firmas evolucionadas que el perito, ¿no? Así las determinó,
los que tranquilamente podían llenar el acta, como dice la norma, ¿no? La normativa dice que uno de los jurados debería llenar el acta, ¿no? Entonces acá tenemos varias firmas de esas evolucionadas. Después tenemos acá en esta otra acta igual tenemos, ¿no?, varias firmas de esas evolucionadas. Acá una que quizás no, podría ser una persona que no sabe escribir, pero de todos modos había muchas otras que sí podían llenar el acta. Y acá igual, ¿no? En esta otra acta lo mismo, ¿no? Firmas muy estilizadas, evolucionadas, que tranquilamente podían llenar el acta. Bueno, como acaban de ver, el año pasado se utilizó el TREP y el cómputo oficial para hacer la comparativa de si hay un cambio o no en la papeleta de votación, o donde se manejan las mesas, ¿no? Este año no hubo eso. El DEREPRI creo que se llamaba. Pero sí se pudo encontrar por medio de ese sistema que se mencionó, Yo Cuido Mi Voto, donde tú podías enviar, hay una aplicación donde tú podías enviar la foto de tu acta y revisarla si existen los resultados idénticos, como tiene que ser, con el cómputo oficial, lo cual aquí vimos que no ocurrió. Votos cambiados, pérdida de votos y en algunos casos incluso una misma persona que ha rellenado 3 papeletas. Lo cual indica que hay, como dijo el señor Villegas, clarísimas irregularidades que, quiera o no el masismo, quieran o no los guerreros digitales, aquellos que alardean de un 55,10%, tienen que aclararse. Porque si esto sigue escalando como lo está haciendo, va a ser inevitable realizar una auditoría que probablemente culmine con que se demuestre que hubo un segundo fraude electoral. Y uno de los argumentos más válidos, o no válidos, sino que más se ha mencionado, es el siguiente. Si el año pasado, 2019, con fraude a duras penas llegaron a un 47%, ¿cómo es posible que este año, sin fraude, supuestamente sin fraude, llegaran a un 55,10%? Me parece un argumento que vale, que significa que es lógico. ¿Y qué creen ustedes? ¿Que este año 2020 hubo fraude? Yo de momento les sigo diciendo, como lo dije desde un inicio, indicios de irregularidades. Fraude aún está por verse. El año pasado tuvimos una infinidad de pruebas que demostraron que sí, hubo. Este año parece que todo se hizo, si nuestra teoría es correcta de que sí hubo fraude, parece que lo hicieron muy, muy minuciosamente, bien y bonito. Bueno, ¿qué creen ustedes? Por favor, déjenme en la caja de comentarios su opinión. Muchísimas gracias a los miembros del canal que están por aquí. Les recuerdo que el día de hoy vamos a dedicarnos a hacer varios videos referentes a estos indicios de irregularidades. Ya veremos en qué resulta. Como siempre, ustedes tienen la palabra en la mano para poder ejercerla en la caja de comentarios. Y nos vemos en un siguiente video. Cuídense mucho, por favor. No se descuiden. Usen barbijo, usen alcohol en gel. Báñense. Desinfecten sus manos. Todo lo que ustedes vean necesario desinfectar. Por favor, no ayudemos a que se vuelva a disparar los números de este malicioso virus. Además del virus socialista, que también hay que tratarlo y hay que eliminarlo de todo gobierno que cree en la libertad y en la democracia. Cuídense mucho, nos vemos en el siguiente video y hasta luego.